Muchísimas gracias. Estamos a miércoles, no, mentira, martes Mar- 13 de mayo. Es la sesión número 3. Estamos con nuestro cuarto libro, Lecturas al Oído. El libro es de nuestra escritora mexicana Tamara Trotner. Justo este sábado, 17 de mayo, charlo con ella y con mi club de lectores en construcción. Somos 60 lectores y vamos a estar el sábado hablando con Tamara Trotner sobre Nadie nos vio partir. Gracias, Carmen, bienvenida. Qué bueno que estás por acá. Estamos Estamos aquí. empezando. Nos habíamos quedado en este libro, en el capítulo 22. Estábamos descubriendo un viaje. Ese viaje narrado por una niña de 5 años que está recordando que cumple años, que su mamá le hizo un pastel con un betún rosa y con chispas. Y aquí empieza un poco la trama, porque seguimos sin entender por qué su papá, el papá de esta pequeñita de nombre Leo, está enojado con Valeria. ¿Qué motiva a que él empiece a planear con su padre, llamado Samuel, empiece a planear algo? El capítulo 21, donde nos quedamos, desarrolla una escena en la que está el abuelo Samuel en su empresa. Llega un señor con unos documentos, o al revés, Samuel le dice, ten este dinero y encárgate de los documentos. Ocupo 2 pasaportes falsos, necesito que sean tramitados a mis nietos, a mi nieto y a mi nieta, y aquí están sus fotografías, y el hombre se quedó mudo, se retira, y con esto nos deja claro que con dinero se puede hacer lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el abuelo tiene que intervenir? ¿Qué hay de rabia en él para poder apoyar a su hijo Leo? Que realmente en ningún momento nos han dicho que Leo hubiera querido hacer ese viaje, pero fue incitado por su propio papá, por el abuelo Samuel. La hija de Samuel, pues la tía, también le ayuda, está confabulada, les organiza maletas, las pone en el auto de Leo y dice, aquí está la maleta para tu hijo y aquí está la maleta para tu hija, unas cuantas cosas y regalos. Entonces, nadie nos vio partir. En el capítulo 22 nos dice lo siguiente. El problema es que el Día de las Madres se celebra en casi todos los países del mundo en fechas diferentes. Eso quiere decir que si estás viajando de país en país, te puede tocar la suerte de celebrar 3 o más días de las madres el mismo año. Y siempre hay algún niño que te lo recuerda, siempre. Me trataba de convencer de que no me hacía falta mi mamá. Finalmente hay muchos niños que no la tienen. Me recuerdo haciendo un marco de fotos usando semillas, sopa de pasta cruda y colores. Pegábamos, pintábamos y un poco de la pintura se diluía con alguna de mis lágrimas. A la salida me espera mi papá con una gran sonrisa y lleno de planes para entretenernos. Y así hacíamos siempre cosas divertidas. Pasaba otra mañana y dolía menos. Hoy para mi mamá, el Día de las Madres es el más importante del año. Desde que volvimos, recuerdo que mi hermano y yo no desvivíamos, perdón, por hacer una carta preciosa y comprar un regalo que intentara expulsar el dolor que mi mamá sintió cuando estuvimos en ese viaje. Capítulo 23. Entonces, ya engañó a la mamá, nos vamos a Valle de Bravo. Y en Valle de Bravo resulta que no van a Valle de Bravo, desaparecen y empieza una estancia en París. Capítulo 23. La estancia en París fue de las más largas. Dio tiempo de inscribirnos en una escuela y pretender que esa vida era real. Cada mañana Leo nos llevaba a las puertas del Colegio Internacional Bilingüe y cada tarde nos recogía. Cuando Leo nos inscribió en el colegio, le advirtió a la directora que nuestra madre estaba internada en un hospital psiquiátrico. A veces la dejan salir, pero es una persona peligrosa y muy agresiva. Si algún día se presenta aquí, es de vital importancia que no la deje ver a los niños y me avise de inmediato. Selló el compromiso con un cuantioso donativo. El agente de la Interpol le informa a Valeria que estamos en París. Aún no sabían exactamente en dónde. Mientras el hombre explica que no hay que apresurarse, que será mejor esperar a tener más información, mi mamá ha sacado a toda velocidad la maleta y mete en ella su ropa, cosas de baño y algunos poemas arrugados. Tomó el primer avión que encontró. Entonces no estaba consciente de que la espera sería de meses, de esos meses que se extienden a través de las vísceras, de los que dejan pústulas y duelen y siguen doliendo. Finalmente recibió la llamada. El agente le informa que los niños asisten a un colegio internacional bilingüe en París. 3 días después llegó al lugar acompañada por su abogado, recién aterrizado, y choferes al volante de 2 coches negros largos, como los que se deben usar cuando se va a hacer un rescate.
Trató de ingresar con todo el séquito de guaruras y abogados, pero el policía de la entrada la detuvo. Ella le explicó la situación y le dijo que venía a recuperar a sus hijos. El gendarme, con una perfecta frialdad, le dijo que tendría que pasar ella sola a hablar primero con la directora. La llevaron a una oficina en la parte alta del edificio, rodeada de ventanas desde las cuales se podía ver el patio del colegio. En un francés salpicado de angustia y con sollozos de los que salen desgarrados, Valeria le explicó a la directora la situación. Efectivamente, como lo haría una loca recién salida del manicomio, con los ojos hinchados y vidriosos, le contó una historia inverosímil, casi imposible. Relató cómo el padre de los niños había falsificado sus documentos para robarlos. Explicó con detalle lo que había sufrido durante más de un año para dar con su paradero y suplicó que se los devolviera. Desde la ventana de cristal, Valeria observa el movimiento repentino de maestros y un policía que aparece de quién sabe dónde. De una puerta sale un niño, agarrado de la mano de una de las maestras. De otra, una niña de trenzas con cara asustada. Valeria no logra escuchar lo que dicen y todos parecen hablar al mismo tiempo. Hay confusión y desorden. Entonces ve a Leo que entra corriendo. A Valeria se le astilla el aliento. No puede hacer nada, no tiene forma de llamar a su abogado, que junto con el séquito de guaruras esperan pacientemente a que ella emerja tomando la mano de sus hijos. Sale de la oficina, una secretaria intenta detenerla y le dice palabras de consuelo en francés. Valeria la empuja y baja corriendo las escaleras. Llega en el momento en el que el último pliegue de mi vestido desaparece por la puerta de metal. Ella cree haber visto mis ojos. Puede ser. Yo solo vi dos coches negros con olor a desgracia. Este es el capítulo 23. Bienvenida, Magala, qué gusto saludarte. Aquí estamos leyendo Nadie nos vio partir. Estamos en la historia del viaje de dos pequeños que han sido secuestrados por su papá en venganza de algo que hizo la mamá. Y en eso estamos y lo estamos descubriendo. Bienvenida, igual Ángel, que está en Ciudad de México, y Magala en Monterrey. Capítulo 24. Imagínense, recuerden que la novela nos lleva del futuro al presente, del presente al pasado. Entonces, donde sientan que hay algo que no queda claro, porque sí se tiene que concentrar un poco más de la cuenta, con todo gusto me avisan y aquí lo podemos analizar. Vuelve la historia de una adolescente y dice, para mi madre, el evento del colegio es quizás el más traumático. ¿Un año? ¿Te imaginas lo que es contratar una y otra vez a un nuevo investigador, otro abogado que jura no venderse y vuela a Ámsterdam, Nueva York y Alemania para descubrir que todo eran pistas falsas? Licenciados, peritos, policías, amigos y enemigos, varios astrólogos, una numeróloga, un montón de esperanzas descosidas. Después de un año sin vernos, nos tenía al alcance de sus dedos y nos volvimos a esfumar. Eso pensaba Valeria, mi madre. Para Leo, París fue una aventura divertida. Me cuenta de las actividades que hacíamos cada tarde y los fines de semana. ¿Te acuerdas de la primera vez que probaste un postre parisino? Me pregunta soltando una carcajada. Te prometí que si te lo comías, seguiríamos en tu juguetería favorita, a comprar una muñeca que llevabas meses esperando. Los que terminamos escupiendo de la risa fuimos tu hermano y yo al ver tu cara ponerse de colores cuando probaste caracoles. Me cuenta también de las visitas al museo, a los viajes en tren y los felices que éramos en la escuela, haciendo amigos en francés. Que aquella vez que mi mamá fue por nosotros, para Leo fue tan solo un inconveniente, nada grave. Tuvimos que agarrar nuestras maletas y salir cuando sentí que estaba demasiado cerca el peligro, me confesó mi padre Leo. Viví ese viaje como se vive dentro del ojo de un huracán. Ahí, en París, en el centro mismo de la desgracia, hay calma y silencio, pero basta un ligero movimiento en falso para que en segundos todo se haga añicos. Después, al paso de los años, los detalles, las causas, las circunstancias, las escuché a una voz. Lo que me platicaba mi madre Valeria era la única verdad. Y como cualquier absoluto, hoy esas conclusiones se tiñen difusas. Hoy la vida se ha acomodado, hoy no importa lo que pasó, sin embargo, importa. Así termina el capítulo 24. Y hay una frase aquí que quiero reiterar. Dice ella, hablando, refiriéndose a su mamá, tuteándola. Lo que me platicaba Valeria era la única verdad. Entonces, esa es la voz de la hija, ya en diferentes etapas de mujer, y se refiere a su mamá Valeria. Lo que mi mamá me decía era el absoluto. Esa era la única verdad que ella hasta este momento de la historia conocía.
y no necesitaba ni deseaba conocer la otra parte de la cara de la moneda, que era la versión de Leo. Siempre aquí hay una frase muy bonita que más adelante nos vamos a topar. En cualquier historia de la vida, siempre hay dos verdades y las dos son verdaderas. Entonces, el matrimonio sucede eso. Aquí Leo todavía no da una postura. Valeria tampoco sabemos qué sucedió, pero ella lleva un año buscando a sus hijos y ya pisó París y se le fueron de las puntas de sus dedos porque Leo logró interceptar eso y sacarlos de la escuela. El capítulo 25 aparece un personaje nuevo. Fíjense su nombre, 25. Cuéntame cómo te enamoraste de Carlos. Se lo pregunto así, sin preámbulos, a mi madre. Valeria me mira. Es complicado, me responde. Es casi imposible descubrir entre un tumulto de personas aquella que de inmediato sentimos nuestra. Una vez que el encuentro sucede, tampoco es sencillo que ambas partes se atrevan. En general, los seres que merecen estar juntos tienen que ganárselo. Eso dicen, tal vez lo dicen aquellos que no se han atrevido. El problema o bendición es que Valeria soñó ese primer beso tantas veces como Carlos. Es probable que lo soñaran al mismo tiempo. Seguramente el beso sucedió mucho antes que la lengua de Carlos debilitara las piernas de Valeria. Así que cuando al fin sucedió, todo lo demás ya estaba escrito. Cuéntame, mamá. Y dice Valeria, él me besó. Leo y yo, Carlos y su mujer, fuimos a un salón de baile, el más famoso de la época en Ciudad de México. Éramos concuños y muy amigos. Carlos y yo nos paramos a bailar. Era algo que siempre ocurría porque a Leo y a su hermana no les gustaba bailar. Me llevó a un rincón y me dio un beso. Esta es una posible historia. Hay otras siempre viables. Todas llevan a la misma realidad. Valeria, mi madre, sigue resguardando sucesos. Me imagino que no es fácil explicarle a tu hija cómo sucedió aquello que causó tanto zarandeo. Supongo que siente algo de culpa, pero sé, sin la menor duda, que volvería a enamorarse una y otra vez cuantas vidas aparecieran en su camino del hombre que escribía las más hermosas cartas de amor llamado Carlos. Este es el segundo personaje. Tenemos al esposo Leo, pero aquí están hablando de dos parejas. Está formada por Leo y Valeria y está formada por Carlos y la esposa de Carlos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues Leo tiene su hermana y la hermana está casada con Carlos. Y Valeria se besó con Carlos. Se dieron un beso. Entre concuños, ahí hay un amor que despertó. No hay más información porque ella, la escritora Tamara, que es su vida real, sí le pregunta a su mamá, pero también la mamá dice, tendré algo de pena, tendré que decir, pues a cuentagotas, él me besó. Y ahí empieza otra historia y otra novela, ¿no? Y es la novela que nos está narrando Nadie nos vio partir. Ya estamos comprendiendo por qué el dolor de Leo. Justificado o no justificado, ahí hay rabia. Vamos a ver qué nos dice y volvemos ahora a un capítulo 26 donde nos muestra otro plano del viaje. Nos hablaron de París, pero ¿hacia dónde más viajaron estos dos pequeñitos con su papá? Capítulo 26. ¿Por qué fuimos a África? A mis cuates de primaria les narraba entonces que llegamos a África y ellos abrían sus ojos grandes para seguir escuchando. Con algunos tequilas se los platiqué también a mis amigas cuando crecí. Entre sábanas revueltas, algunos amores que tuve. Nadie me cuestionó. ¿Y por qué fueron a Sudáfrica? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo a tu papá se atrevió a llevarlos ahí en plena guerra y segregación racial? Decido preguntarle. Le mando a mi padre, Leo, un correo que él responde de inmediato. Cuando tuvimos que escapar de París, cuenta, porque su mamá nos había encontrado, también nos fuimos a Roma. Ahí me avisaron que nos buscaba la Interpol. Esos no son sobornables. El abuelo Samuel y su equipo habían logrado distraer su atención y falsificar algunas pistas, pero era cuestión de tiempo. En unos cuantos días todo estaba arreglado para volver a escapar. Así que un buen amigo de Samuel tenía una enorme mansión, en Johannesburgo, en Sudáfrica, lista para recibirnos. Fuimos a comprar chamarras de safari, 3 boletos de avión y sacamos la visa. Llegamos al consulado. Nos piden que esperemos en la antesala. El lugar parece el patíbulo de una cárcel. Fue ahí donde supe por primera vez a qué huele la injusticia, el racismo y el miedo mezclados en un amasijo que enturbia los sentidos. Es, es un olor que se siente en la piel y se puede ver.
y que deja un sabor de impotencia. Pegadas a la pared hay varias sillas de madera que parecen haber sido diseñadas especialmente para ser lo más incómodas posibles. En el salón esperan hombres y mujeres de ojos cansados y un cuerpo encorvado. Leo platica con uno. Su interés por los desvalidos es innato. Siempre se acerca al débil para tratar de ayudarlo. El hombre habla casi en susurros y con palabras sueltas. El iris negrísimo explota en la mirada de sangre y desvelo. En unos minutos mi papá se entera de que algunas de esas personas llevan ahí más de 2 días. El cónsul está muy ocupado y no puede atenderlos. En menos de media hora escuchamos que la secretaria pronuncia nuestro apellido. Pasamos a la oficina del jefe, quien al confirmar que somos blancos, pone los sellos sin mayor cuestionamiento. Salimos viendo hacia el suelo, caminando rápido para escapar. Sentimos el odio de aquellos que antes eran unos desconocidos y hoy pertenecen para siempre a nuestras memorias dolorosas. No podíamos hacer nada y sin embargo me sentí culpable por ser blanca, por ser rica, por tener privilegios que nunca hice nada para merecer. Samuel tiene un equipo de gente trabajando. Unos compran abogados, utilizan influencias, otros se encargan de mandar dinero, rentar departamentos, hacer llamadas. 24 horas al día se mueven los engranes para que el viaje nos parezca un juego divertido. Vamos a África. Siempre he querido conocer África. Estoy emocionada. Desde que nací traigo en la sangre los genes de algún Marco Polo que ama los lugares exóticos. Y dice mi hermano, a ver, África, me dice mi hermano, pero hay otro Marco Polo ahí, pero más oculto, hermana. Leo nos cuenta historias divertidas, nos ayuda a empacar y siempre está sonriente. Pero eso sí, no crean que va a andar de flojos. Tendrán una maestra todas las mañanas. Hacemos una mueca, pero estamos entusiasmados. La primera parada de avión fue en el Congo belga y de ahí otro vuelo hasta completar 36 horas de viaje y casi medio mundo de distancia para aterrizar en Johannesburgo. Llegamos a casa del amigo Chaban. Y ahí está el viaje, ahora en esa ciudad de lo que es el país de Sudáfrica, cuando también hay un riesgo terrible por las guerras. En Johannesburgo vivieron 3 meses. Los días transcurrían en el letargo de los países que no tienen nada que perder. Mientras nosotros medio estudiábamos y aprendíamos a elaborar flechas con punta de piedra, mi padre se fue haciendo un grupo de amigos muy singular. A Leo siempre le gustó salirse de la norma. Al ser el hijo de un millonario exitoso como mi abuelo Samuel, no le quedó más remedio que buscar ser distinto a su progenitor. Él quería ser bohemio, comunista, de esos que lo son porque saben que jamás van a tener hambre. Y ese es el perfil de este Leo. Y dice, terminamos de salir de ese viaje en África y volvimos a Europa. Cada uno de nosotros quedó marcado de esa pequeña estancia. Supongo que nuestras vidas son diferentes porque en algún momento se transminan las imágenes de esos meses en el continente negro. Yo conservo cicatrices de accidentes que tuve y otras en varias partes de mis recuerdos. Con alguno de los rasguños, cada vez lo siento menos el dolor. Entonces, aquí hay una probadita de estos niños escapando como en un viaje de safari, preparándose a la diversión con una maestra. Y Leo nos muestra una personalidad que, ¿qué pasaría cuando tienes la vida arreglada? Cuando vives con un padre que domina, que tiene al títere moviéndose a su antojo, con tal de también sacar a relucir que su apellido no va a ser tocado. Samuel estaba herido, Leo estaba herido, ya sabemos que ahí ocurre algún tipo de engaño o infidelidad y por eso el huir. Pero Leo quería ser bohemio, Leo tenía esa vida de quiero ser pintor, quiero hacer otras cosas, pero se fueron los caminos uniendo hasta que lo que está pactado entre familias poderosas da como resultado el matrimonio fallido de Leo y Valeria. Algo que no debió haber sucedido porque ellos lo dicen varias veces en la novela. Bueno, vamos a ver qué nos dice del capítulo 27. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Estaba medio confuso. Sí sabemos, Carlos es el esposo de una mujer, no tenemos ese nombre de mujer, pero esa mujer es la hermana de Leo. Entonces, Leo casado con Valeria, entre ellos cuatro había una convivencia normal, se llevaban bien, había un matrimonio desde antes entre Carlos y su esposa, después Leo y Valeria se casan después, pero la convivencia de concuños y cuñadas y cuñados era muy natural.
Vamos a ver cómo avanza el capítulo 27 porque nos muestra un poco de ese toque de relación entre Valeria y Carlos, cómo fue surgiendo esas pequeñas dosis de amor. La relación de Valeria y Carlos me fue entrando en pequeñas dosis. A lo largo de los años, aquel que era mi tío se convirtió en padrastro y en algo bastante cercano a un padre. Cuando regresamos a México, él aparecía de repente, cada vez con mayor frecuencia. Después nos fuimos a una casa juntos. Si hoy creo en la existencia de las almas gemelas, es porque presencié de muy cerca su amor. De su historia conozco lo que mi mamá me ha platicado a lo largo de los años. En realidad poco y confuso. Conozco sobre todo lo que se me pegó a mi piel y a mis ganas de amar así, al verlos unidos en un, a pesar de todo, inquebrantable. Eran una pareja normal, discutían, se enojaban, se reconciliaban, pero las miradas cómplices, las caricias robadas, los pequeños sacrificios para hacer que el otro estuviera feliz, nunca dejaron de ser lo más poderoso en su relación. Carlos fue un gran maestro. Me enseñó a querer con el amor que los otros necesitan y no con el que nosotros pretendemos dar. Me mostró que se puede incluir en el corazón a cualquiera, hasta los que no lo merecen. Me sigue enseñando cosas hoy, tantos años después de su muerte, cuando en momentos de duda pregunto qué haría Carlos. Fue Carlos el que me contó su historia de amor, cuando hablaba de la primera vez que vio a mi madre, de alguna canción que le dedicó, de lo mucho que sufrió su ausencia durante el viaje. Me daba cuenta de que él era el amor de su vida y viceversa. Sin embargo, mi madre no le permitía decir mucho. Ella cambiaba las historias, confundía los eventos y platicaba un cuento de amor rosa, sin aspavientos y con fechas aceptables por una sociedad que critica aquello que no entiende. Gracias a Carlos supe que no se equivocaron, aunque hubieran cometido muchos errores. Entendí que luchar por un amor desesperadamente correcto se debe hacer aunque la forma resulte terriblemente incorrecta. Ni modo, al final el tiradero se levanta, algunos escombros se esconden debajo del tapete y aquellos que rumorean en los restaurantes empiezan a secretearse de otro, porque siempre hay un chisme más fresco y jugoso. Mamita, platícame más de Carlos. ¿Para qué quieres saber, hija? Me responde y cambia de tema. Me doy cuenta de que será difícil conocer su lado de la historia. Entiendo que no tiene importancia, porque puedo contarla desde ese lugar que existe en mis memorias y en mi imaginación. Es así como voy desilvanando las hebras de algún comentario que escucho en mi familia. Las frases mezcladas con esos panes Garibaldis hace más de 40 años, algo que se le escapa al recato de Carlos o de mi madre, hacen que encienda la rabia de mi padre Leo y ahora lo entiendo. Entonces el capítulo 27 pues arroja esas frases muy poéticas donde sabes que el tiradero fue inevitable, sin haber vivido en esas generaciones, yo sin haber vivido en esta ciudad, no me puedo imaginar lo que sería entre dos familias judías poderosas en los 70, Ciudad de México, destruyéndose los unos con los otros, porque el hijo de una familia y la hija de otra familia se enamoran. Un Romeo y Julieta de nuestro siglo XX. Imagínense eso ocurriendo. Entonces, se atrevieron, encontraron dentro de la poesía lo ilógico, tal vez puede ser un juicio, podemos emitir un juicio, pero la novela te invita a que conozcas posturas y que a que tú te inclines hacia la postura con la que te sientas afín, identificado. Puedes juzgar, puedes decir, no me parece, creo que mis valores no hubieran permitido eso, me hubiera sacrificado, tal vez nunca hubiera permitido que ese amor floreciera porque tengo una familia, pero aquí te manejan de manera muy poética que saben que se equivocaron y que cometieron terribles errores, pero entendí que luchar por un amor desesperadamente correcto se debe de hacer, aunque la forma resulte terriblemente incorrecta. ¿Qué tanto estamos dispuestos de manera romántica a luchar por el amor de tu vida? Aunque te lleves de encuentro a toda tu familia. Entonces, está impresionante este capítulo 27. El libro tiene esas frases que detonan, que te hacen sentir como incómodo o tal vez muy relacionado o conectas. Vamos a ver si alguna de ellas les llega a gustar, guárdenla, anótenla o díganme el capítulo 27, ¿cuál era esa frase que iba más o menos así? Y yo con gusto se las repito. El capítulo 28, para avanzar unos dos capítulos más, son breves, dice,
Cuando Valeria y mis abuelos se dieron cuenta de que sería imposible recuperarnos a través de investigadores privados, siempre ineficientes y vendidos, buscaron a las autoridades. En aquellos años no estaba claramente legislado el secuestro de menores de edad por parte de sus padres y le daban aún menos importancia si el perpetrador era el hombre. Sin embargo, en esa época, como en todas, el dinero a montones hablaba más que mil súplicas y mientras mi madre lloraba, mi abuelo decidió acudir a la Interpol. Una riña familiar y además con trapitos sucios que no se quieren lavar en público, no resulta interesante para la Policía Internacional. Sin embargo, los seres humanos respondemos a los estímulos que tocan fibras íntimas, en especial si son dolorosas. Mi abuelo Moisés iba de un escritorio a otro. Le pedían llenar formularios que después metían simplemente a un cajón en su cara, ni siquiera haciendo el intento de ocultar que esas hojas irían a parar al basurero. Le pedían a Moisés volver mañana, en 3 días, la próxima semana. Cuando llegue el director, no está el encargado, quizás sería mejor ir a otra dependencia. Mi abuelo se hizo de una rutina. Saliendo del trabajo, iba a las diferentes oficinas, hacía las llamadas y llenaba las formas todos los días. Esa tarde llegó al escritorio de una mujer de mediana edad, con arrugas en la mirada. Moisés intuyó la tristeza oculta detrás del intento de sonrisa corporativa que ella le brindó. Se sentó frente a su escritorio y le narró la historia de sus nietos. Le contó que su yerno Leo se había llevado a sus nietos y que no sabían nuestro paradero. Le detalló fechas y datos. La mujer anotaba con tinta, fría, atenta, hasta que a Moisés se le partió la voz. Mi hija se está muriendo cada día y no podemos salvarla, le dijo. En ese instante, la secretaria se quebró. Se abrió en ella una grieta de empatía. Dejó de anotar, levantó el auricular, hizo 2 llamadas, concretó citas y le dijo a mi abuelo que subiera al 5.º piso a donde lo iba a recibir cierto agente. No supimos qué detonó la reacción. Cada uno de los que conocemos la historia hemos inventado nuestro propio cuento sobre esa mujer. Seguro perdió un hijo. Yo creo que su esposo la maltrataba. La debe de golpear. De chica su papá la lastimó mucho, su mamá murió joven. La realidad es que la ayuda de esa mujer triste fue invaluable para encontrarnos. Moisés, mi abuelo, cuidaba su apellido. Siempre había hecho negocios limpios y mantenía un nombre intachable. Verlo ahora mancillado, enlodado por chismes y habladurías era lo último que le apetecía. Además de acudir a la Interpol, aceptó dar entrevistas a algunos periódicos. La fotografía de 2 niños secuestrados tomados de la mano, sonriendo, quizá por última vez frente a la cámara, era una imagen muy poderosa. Después escribió cartas a Israel, en donde los juzgados empezaron a tomar nota y a interesarse por el caso de 2 niños judíos, bastante insólito en esa comunidad. Una semana más tarde, mi abuelo Moisés recibió la llamada de un agente francés. Al parecer, la mujer mexicana de mirada triste lo había contactado pidiéndole como favor especial que atendiera nuestro caso. Moisés le explicó que habíamos estado en Francia, le contó lo sucedido en esa escuela internacional bilingüe y nuestra desaparición. Llevamos meses tratando de encontrarlos. Se desvanecieron, no sabemos dónde están, les dijo Moisés. Cada semana salía alguna nota distinta en el periódico de nosotros. Esto generó incomodidad en los dirigentes comunitarios, que siempre han querido mantener las apariencias de estabilidad y cordura entre los pocos miembros que la conforman. La noticia, con fotografía de niños robados incluida, salió hasta en la televisión. Empezaron a llegar cientos de cartas en los periódicos, personas dando condolencias, ayuda psicológica y espiritual. Algunos ofrecieron pistas de supuestos encuentros con las víctimas, todos falsos, pero la conmoción llegó hasta los tribunales de Israel y entonces comenzó el desenlace de mi viaje. Resulta que el papá, Leo, y los niños llevaban meses viviendo en un kibutz, haciendo vida de familia socialista. 3 manos jóvenes, la promesa de nuevas familias para aumentar la población de ese experimento israelí y además dinero a montones, había sido suficiente para que las autoridades de Israel no se dieran cuenta de que nuestra situación era algo irregular. Pudieron desviar la mirada de un tiempo hasta que la oleada de noticias fue más fuerte que su indiferencia. Ahí los descubrió el agente francés de la Interpol. Los niños están bien, señora Valeria, ya sé dónde están. Entonces, aquí volvemos a las pruebas
del dolor, los apellidos, las comunidades, como cuando te vas al cuarto poder, que son los medios de comunicación, pues ya empieza a ser una bomba atómica y una bomba de tiempo para que entre más ruido provoque, más gente empiece a notar lo que no habías querido notar. Entonces, ellos llegan a Israel y están en unos kibbutz, que son esos experimentos en esa época de sociedades de Israel, de comunidades judías que viven en poblaciones grandes y son todos como la misma familia. Los niños no tienen que vivir en la casa con papá y mamá, viven en una comunidad grande donde todos los niños se agrupan y estudian y los papás y mamás se están encargando de diferentes actividades. Entonces, estos eran los kibbutz. Pero también en Israel había épocas de guerra, había situaciones donde tenían que practicar cuando escuchaban simulacros o bombas, pues tenían que irse a los refugios, en los sótanos. Entonces también cuenta la escritora que ella recuerda el tener que escuchar las alarmas y tener que correr para refugiarse. Entonces sí fueron situaciones que dice, es mi ficción, ya es mi memoria, pero lo viví en Israel. Entonces la Interpol ya da con ellos y todo es porque empieza a hacerse ruido con ese cuarto poder, los medios de comunicación. Entonces, sigue llamándose este secuestro como el viaje, así lo titula ella para la novela, y el capítulo 29 nos va a platicar un poquito de cómo fue ese viaje en los kibbutz de Israel. Dice, capítulo 29, el último lugar del viaje es un kibutz llamado Chefayim, en la zona central de Israel. Ahí se gestaron las memorias más vívidas de mi primera infancia y muchos sueños repetitivos, algunas pesadillas también. En los kibutz de los años 70, las familias no vivían juntas. Mi papá tenía una casa propia. A nosotros, los pequeños, nos acomodaron en cuartos comunales, cada uno con niños de nuestra edad. Mi recámara es larga y angosta, tiene literas pegadas a las paredes. Dormiremos tal vez 8 niños. La mía es una de las camas de arriba, en la litera. Hay un comedor con mesas chaparritas y algunos juguetes. Un pizarrón lleno de letras en una lengua que al principio me pareció imposible y después se convirtió en la única que sabía hablar, el hebreo. A mi regreso tuve que reaprender el español y para ello olvidar por completo el hebreo. Los dos idiomas no podían convivir en el mismo espacio. El kibutz era una verdadera comunidad socialista. Cada quien tenía una labor específica. Yo fui designada como ayudante del metapelet. Era la nana de los bebés. Y durante el día estaban en la guardería mientras sus mamás trabajaban. Yo asistía los sábados cuando no tenía clases a ayudar a cuidarlos. Mi día era bastante rutinario. Desayunar, ir a la escuela, comer en un salón común, tener una siesta de mediodía. ¿Estaba feliz realmente? No lo sé. Entonces, en este kibutz ya está terminando el viaje y ella narra que fue un secuestro de 2 años. A ella la secuestraron a los 5, pasa todo un año en viajes entre Francia, en Sudáfrica, termina en Israel, pues acaba teniendo 7. Y su hermano le llevaba 4 años, entonces ya el hermano ya tenía 11 años, cuando ya están como que tratando de entender que va a haber un desenlace. Ella nos dice que ya están cerca de ese desenlace. Ahora vamos a ver cómo juega su memoria, la memoria de Tamara en el capítulo 30. Las memorias más vívidas aparecen cuando duermo. Supongo que son verdad, porque ahí donde no hay barreras conscientes, evoco personas, lugares, paisajes, momentos, y llego a sentirlos en los vellos de los brazos y en la humedad de mis ojos cuando lloro. Hay otras que no son más que sueños y sin embargo se perciben en la carne y huesos y de pronto se confunden. Estoy rodeada en mi sueño de muchos niños que reconozco como mis compañeros de ese kibutz en Israel. Celebran y piden ser el primero. No entiendo. Hacen una fila, yo los voy subiendo a mi espalda. La técnica para volar es muy sencilla. Junto los pies, pongo fuertes las piernas, me paro en puntitas, doblo las rodillas, me impulso hacia arriba y los hago volar. Solo puedo llevar a uno de mis compañeros a la vez. De lo contrario, el peso sería demasiado y podríamos caer. Planeo en posición horizontal como un avión. En mi espalda se sienta el pasajero y se toma con fuerza. Paseamos por los cielos de Israel, vemos parques y casas que se van haciendo más pequeñas conforme me elevo. A veces aterrizamos por unos minutos en México en mis sueños. Me gusta enseñarles mi departamento, el jardín, mi recámara, eso que durante 2 años me esperaron y en forma de un barco y mi casa de muñecas abandoné. Mi pasajero favorito en ese sueño es un niño morenito de pelos chinos y ojos que de tan negros parecen espejos. No recuerdo su nombre,
Hablamos en hebreo, muy entusiasmados. Él fue mi primer amor, recuerdo. Junto a ese chiquillo de 7 años, sentí por primera vez cómo hay pieles que erizan la nuestra y miradas que tiemblan en el vientre. Me enamoré completamente, aunque no supiera qué es enamorarse a esa edad, y me faltaban muchísimos años para dar mi primer beso realmente. Quería estar con ese niño de pelos chinos todo el tiempo. Buscaba sentarme a su lado, en las asambleas, en las comidas, y por supuesto, era el primero que llevaba en mis espaldas. Vuelo, soy libre. Libero también a quienes me acompañan en el paseo. Al despertar, estoy segura de que con un pequeño esfuerzo podría ser capaz de despegar los pies del suelo y llegar a las nubes, pero es un sueño. Durante años supe que podía volar, estaba segura de tener la técnica dominada, pero nunca lo intenté despierta, para no fallar, porque ahí, en mis piernas fuertes, estuvo siempre la posibilidad de ser libre. Pero también tengo pesadillas. Enormes olas me cubren y me jalan hasta un mar enojado. Estoy sentada sobre la arena cuando veo que se acerca la montaña de agua. Trato de escapar, pero la playa se inclina y resbalo. Clavo los dedos en la arena y mis uñas van dejando un surco. Me deslizo hasta las aguas turbulentas de un mar que me va a devorar. Despierto empapada en sudor en estas imágenes verdaderas, aunque no sean reales, de mi sueño. En el capítulo 31 ya están adelantándonos que como ese informante francés les dice, están en un kibutz en Israel, pues ya Valeria toma sus maletas y ya está con él la mayor seguridad de que va a poder encontrar a sus hijos después de 2 años. Entonces empieza el capítulo así. Valeria, mi madre, nos visita en el kibutz cada tarde a las 2 en punto. Está en Israel. La dejan quedarse con nosotros solo una hora. Solo se ausenta los días en los que tiene que ir a los altos juzgados de Jerusalén, en donde se lleva a cabo un juicio para que se emita la orden de regresarnos a México. Antes de su primera visita en el kibutz, habíamos pasado un año sin verla. Dolió la ausencia. Dolió aún más la tristeza que me fragmentó cada vez que pregunté por ella y mi papá respondió, su mamá no quiere verlos. La historia tiene muchas verdades y todas ciertas. Hay mentiras, enojo y ganas de lastimar. También hay amor, pero esta frase la puedo evocar con absoluta y lacerante nitidez. Quedó grabada para siempre, como la fotografía en la que aparezco con betún rosa en mi cumpleaños número 5. No puedo negarla, tan solo la puedo guardar en un cajón. Esa frase que la tengo acuñada en mi mente es su mamá no quiere verlos. La única forma que tiene una niña de protegerse ante una ola enorme que la arrastra hasta las fauces de un mar iracundo es diciendo y diciéndose con absoluto convencimiento, pues yo tampoco quiero verla. Hoy sé que mi mamá llevaba un año viajando por el mundo, a veces a lugares en los que estábamos, en ocasiones a otros engañada, pero algún investigador vendido le decía lo contrario. Hoy sé que no dejó de buscarnos cada día durante los 2 años que estuvimos en ese viaje. Entonces, me pregunto, ¿por qué sigue doliendo este recuerdo? Para cuando llegamos a Israel, la comunidad judía de México consideraba nuestro caso como una prioridad a resolver. Éramos el chisme favorito de los sitios de reunión. Las personas combatían dando la razón al uno o al otro. Nuestros nombres se mencionaban entre miradas de enojo y de lástima. Gracias al oficial de la Interpol, supieron que estábamos en Israel, así que mi mamá y mis abuelos volaron a Tel Aviv. Mientras varios agentes se mueven sigilosos, hacen preguntas, entran y salen de oficinas cargando expedientes y nuevas pistas. Pero mi abuelo me lleva, no, y mi abuelo Moisés se va a tomar un té a la calle Dizengoff, en Tel Aviv. Mientras Moisés se sienta en la terraza a hojear un periódico, sorbe despacio ese líquido caliente. Disfruta la calma que por unos instantes se permite sentir y en eso siente que sus nietos ya estarán junto a él. Cuando levanta la mirada, ve pasar a Samuel. El hombre camina rápido, parece tener prisa por llegar a algún lugar. El primer impulso de mi abuelo Moisés es correr a detener a mi otro abuelo y luego agarrarlo del cuello, golpearlo para que diga dónde se esconden. Nada de esto es posible. Dos viejos peleando en la calle solo conseguiría llamar la atención y probablemente ser aprendidos. Entra al restaurante y llama a su mujer, que junto a Valeria espera en el cuarto de hotel. Le explica a Moisés a ellas que ha visto a Samuel. Entonces, eso los hace sentir que la información del investigador francés es verdadera. Estamos en Tel Aviv.
Fue muy sencillo que localizaran a Samuel y le obligaron a revelar el paradero de Leo. Chefagin, eso les dijo. Están en Chefagin. Por fin saben el nombre del lugar. Un juez dictamina que Valeria tiene todo el derecho a visitarnos todos los días durante 1 hora, mientras se decide a quién otorgar la patria potestad. ¿Qué tal? Están a unos pasos la situación de que coincidió el destino para que Moisés viera a Samuel caminando, pues le hace pensar que sí, que Samuel, Leo y los nietos tienen que estar en esa misma ciudad, en Chefayín. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. El capítulo con el que cerramos este martes, 13 de mayo, es el capítulo 31. Vamos muy bien, vamos en la página 78. El viaje en el tiempo sucede, póngase a pensar nosotros, el día de hoy martes, esta novela está escrita como un flujo de conciencia. ¿Qué es un flujo de conciencia? Nosotros ahorita estamos sentados, estamos escuchando, pero se nos puede venir a la mente un pendiente. Ah, tengo que hacer esto, tengo que ir a la cita, me tengo que tomar una medicina. Ay, pero me acuerdo que cuando me está leyendo Alimé o Ali esta lectura, me acuerdo que yo también hice un viaje a Francia. Ah, mira, estuve en París y comí esto. Ah, no, pero yo no había escuchado que existen los kibbutz. Entonces, la conciencia empieza a viajar y recuerda con algún grado de certeza destellos de lo que hemos hecho. Entonces, esta novela tiene esa intención de que no vaya todo consecutivo en un tiempo real, pasado, presente, futuro. Por eso puede ser confuso, pero también es muy retador. Como personas que escuchamos la lectura, nos reta más a estar imaginando, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo dio? Pero todavía no me resuelve esta duda. ¿Cómo es que sí los encontró? ¿Por qué dicen en la lectura que ha pasado 1 año de no ver a sus hijos, pero la niña narra que han pasado 2? Entonces, ese año pendiente, ¿dónde está? ¿Dónde transcurre? Lo vamos a seguir descubriendo en la novela. Entonces, la intriga sigue, el dolor crece y la cuestión número 1 es que todos llevamos algún sentimiento, alguna herida cuando fuimos niños, algo que nos dijeron verbalmente, tal vez en la forma de educarnos fue con algún golpe, con alguna situación o algún recuerdo familiar o con pláticas que de niños no nos tocaba escuchar, pero escuchamos. Entonces, la escritora dice, yo no escribí como con la intención de que ustedes juzguen, yo no quiero emitir juicios, yo escribí como terapia, yo no voy a ninguna terapia, no he ido a terapia, siento que el poder narrar y decir cuál fue mi vida desde mi punto de vista fue mi mejor terapia. Entonces, escribir es terapéutico. No sé si cada quien tenga diferentes motivos en su vida o diferentes actividades que para ustedes signifique terapia. Pues ahí está el descubrir qué es lo que te va a hacer sanar y si con este libro vas a poder recuperar cosas de tu infancia que tienes que procesar o que ya procesaste y simplemente ya las puedes digerir y las puedes hablar sin que duelan. Ya las hablas desde otro lugar de la herida, ya no las hablas desde la propia herida. Entonces, es lo bonito, por eso quise acercarles esta novela. Espero que les esté gustando. A lo que hemos leído hoy desde el capítulo 22 al que nos quedamos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les aclare algo de lo que leímos que no fue muy preciso para que no se queden con tanta intriga de hoy martes a mañana miércoles? ¿Qué les pareció? ¿Quieren hacer algún comentario, cerrar, hacer un chisme? ¿Conocían esto? ¿Les había llegado a sus oídos algo similar de donde niños fueron separados y ojalá hayan sido ya reencontrados? Estas tristes historias que aquí suenan muy dulces porque son novelas, las han llegado a vivir como algo más cercano. ¿Qué opinan? Fíjate, Alime, sí, yo viví bueno, es una conocida, pero la hija, o sea, la mejor amiga de Steffi, Sí, y exactamente lo que estás leyendo, exactamente sucedió. Y mira, ella ya tiene su familia, se casó muy bien, gracias a Dios, y sí, creo que hasta la fecha no se ha unido con su mamá. mira, Físicamente, la mamá también tiene muchas posibilidades de acercarse, pero hay algo por lo cual ya no pueden estar ahí juntos. claro, Pero ya claro, dice que vive en este país también, viven en Europa y todo, pero sí, ay, pues, qué dolor, porque pues prácticamente para mí era otra hija sí, y fue claro. muy difícil, muy difícil.
Y gracias a Claro, Dios cada tiene quien. una muy buena vida ella ahorita. Qué bueno, pero puede ser que desde su punto de vista hay algo que queda, o sea, pendiente de concretar, ¿no? Y bueno, sus razones, sus dos verdades. Ahora sí que la verdad de un padre con la de un hijo, pero yo creo que la vida te va dando algún momento crucial en el que dices, tengo que hacerlo y tengo que Ujú. acercarme, ¿no? A ver qué sucede. Yo en lo personal, este libro les decía a mis otros lectores, en la primera ocasión que lo leí fue en el año 2021 y fue por gusto. 2024 fue mi otro club de lectura y lo propuse, y 2025 lo estoy leyendo, se los leo a ustedes y lo leímos el mes pasado con otros lectores españoles. Pero todos tienen diferentes motivos, o sea, algunos no conectan, otros dicen, yo viví esta violencia vicaria, a mí me quitaron mis hijos, luché, soy abogada, sé cómo defenderme y ya están conmigo, ¿no? Entonces yo les dije, no dejemos de observar, yo hablando desde mi punto de vista, que nos están tratando de hacer pensar en que los más afectados son los chiquitos, ¿no? Hay que voltear hacia la mirada hacia el suelo y detectar que el que sufrió fue el niño y lo procesó como Dios lo da a entender, con terapia, platicando con tu propia mamá, con tu papá. Yo en mi Sí. caso llevo, creo que la cuenta ya la perdí, creo que son 27 años de no tener una ubicación de mi padre, y de alguna manera el libro invita a decir, bueno, si él sí estuviera presente o estuviera diciéndome, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero decirte mi verdad. Yo estaría, pero encantada de sentarme y que me dijera cuál es su verdad, porque mi verdad es una o mi sentimiento en mi casa es una, pero yo no sé qué vivió él para que decida. Las personas a veces se deciden alejar para hacer más bien de lo que hacen físicamente. Entonces las personas se alejan para proteger también. Entonces puedo entender que en la novela vamos a descubrir Leo qué postura toma, porque sabemos que los niños van a ser encontrados. Entonces, Leo como papá, ¿qué postura tomas? ¿Te quedas a pesar de lo que hiciste con tu justificación, con tu razón, o te vas para no causar más daños? Entonces, mi postura fue de sentirme como niña y decir, a ver, le daré oportunidad, pero manifiéstate. O sea, manifiéstate para que tú me digas como papá cuál es tu dolor, porque también como papá traes dolores cargando, como mamá traes dolores cargando. ¿Qué traes en tu mente, en tu corazón, para que puedas externar y no volver el tiempo atrás, porque no se recupera, pero sí de alguna manera decir, ah, ahora te entiendo? O sea, ya puedo atar cabos, puedo cerrar la historia, puedo entender ese círculo que estaba incompleto, ya lo cerramos. Y todos Sí. necesitamos cerrar historias. Entonces, creo que ese es el principal motivo de Tamara, cerrar su proceso de terapia, de sanación, y espero les esté gustando. Ya no les quito más tiempo, son las 11:20, estamos perfectos. Gracias por estar aquí, es un honor. Mañana miércoles continuamos con la sesión 4 de Nadie nos vio partir. Tamara Trotner, el sello Alfaguara, es lindo si ustedes lo quieren procesar o saben que algún familiar trae estos dolores. Creo que es un libro que puede llegarles al corazón. ¿Sale? Pues gracias, encantadas, y nos despedimos y nos saludamos mañana miércoles. Gracias, Maye, Ali, Gracias, gracias, María. nada más para Ángel, decir, gracias, Gracias. Magal. Cuídense Ali, mucho y bonito nada más para martes. decirte Mañana. Dime, Ali, gracias, Ali, Maye. para Dime, decirte que, Nancy. bueno, yo ya me regresé en la otra camioneta y Ah, me dice Steffi, mami, o sea, como ya me regresé en la otra camioneta, me dice Steffi, ay, mami, qué bonita voz tiene Ali. Me ay, qué encantaría estar ahí. Le bella. dije, bueno, te invito al grupo a ver si te animas. Aparte, ya ves que Claro, pues con niños chiquitos están con muchas actividades del colegio. Pero le digo, pues totalmente. como estás invitada, dice, me encantaría, me Muy. encanta su voz, qué bonita. Qué linda, dale las gracias. Muchas gracias, Maye, Ángel, Magala. Aquí nos vemos mañana miércoles, si Dios quiere, Dios si me dan quiere el honor. que estén todos bien. Cuídense mucho, un Bye, beso. bye. Gracias, gracias, Mónica. Gracias. Gracias por conectar a tu mami. Gracias, Maye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Maye, que estés muy bien. Bye, Igualmente, Ángel. gracias. Gracias.